En este vídeo vamos a ver cómo abrir un barril de cerveza tipo M o tipo A, como este de aquí, que es un tipo M. Bienvenidos a The Homebrewers. Como homebrewers, intentamos aprovechar todos los barriles que nos dejan, que nos dan o que podemos comprar al precio más barato posible, ¿vale? Para embarrilar nuestra cerveza. El barril más habitual para un homebrewer son los Cornelius o Corny, como este, ¿vale? Y yo personalmente utilizo los Cornys o estos barriles que son de tipo S. De este tipo de barril os dejo un vídeo aquí arriba a la derecha también de cómo podemos abrirlos. En este vídeo, como hemos dicho, lo que vamos a ver es cómo abrir un barril tipo A o tipo M. En este caso, con un barril tipo M. ¿Por qué digo cómo abrir un tipo A y un tipo M? Porque ambos se abren igual. El sistema de apertura de estos barriles es el mismo. Pero en este caso lo vamos a ver con un caso práctico de un barril tipo M. Para abrirlo vamos a utilizar una herramienta especial, ¿vale? Que sería esta de aquí, ¿vale? Que al fin y al cabo es muy similar a como hicimos con el barril tipo S, que utilizamos otra herramienta como esta, ¿vale? Es decir, que cada conector tiene su tipo de barril, pero el del tipo M, ¿vale?, nos sirve tanto para barriles tipo M como para barriles tipo A. Y mi duda cuando lo abramos, porque este aún no lo he abierto ni he abierto ninguno, es si, al igual que el tipo S, ¿vale?, tendrá una patilla de seguridad que tendremos que ver cómo podemos esquivar a la hora de abrir el barril. Esperemos que no la tenga para que sea mucho más sencillo. Entonces, vamos a coger solo nuestro barril tipo M, ¿vale? Y vamos a verlo. Le quitamos la etiqueta NFC y el procedimiento parece bastante sencillo, ¿vale? Tenemos la propia herramienta, ¿vale?, con esta patilla, con este círculo saliente que tendremos que encajar con esta pieza de aquí. Sí que decir que cuando a mí me dieron este barril, esta pieza venía tapada de plástico, es decir, como si viniese taponada, ¿vale? Simplemente, si te viene taponada, quiero entender porque es una pieza que pone, en este caso, el fabricante de la cerveza, ¿vale?, para sellarla y saber que no se ha manipulado. Lo puede ser también porque es un barril nuevo y te viene con la patilla para asegurarte de que es un barril nuevo. En mi caso, ya os digo, venía con una pieza de plástico que simplemente, dándole con un destornillador, le he podido quitar, rompiéndola desde dentro y retirándola, sin más. Como es para mí como homebrewer, no necesito volver a tapar eso, ¿vale? Entonces, encajaremos el círculo con el de aquí, ¿vale? Tiene un poquito más juego que la herramienta de apertura del tipo S. Quiero entender, porque como vale para los dos modelos, tiene un poco de juego para que nos sirva para los dos. Y haremos lo mismo con un martillo de goma, ¿vale? En mi caso, uno que tengo aquí de cuando hice obras en el local. Golpearemos en el sentido contrario de las manillas del reloj. Una vez abierto un poco, esperaremos a que se salga todo el gas. También puede sacar el gas de la cerveza con un propio conector tipo M o tipo A, según vuestro barril. Pero en mi caso, como no tengo conector y quiero intentar reutilizar este barril con un conector tipo S para tener todos igual, no he comprado ni siquiera el conector. Vamos a esperar a que deje de sonar todo el gas para que nuestro barril esté despresurizado. Una vez que ya no escuchamos nada de gas, ya podemos terminar de girar nuestro cabezal. ¿Vale? Y vamos a probar si podemos levantar y no contiene ninguna patilla de seguridad, como nos pasaba con el tipo S. Vale, pues efectivamente tiene también una patilla de seguridad. Entonces voy a investigar cómo abrir este barril y continuamos con el vídeo. Bueno, después de investigar un rato, efectivamente el sistema es igual o parecido que en los tipo S, ¿vale? Hay que presionar en el centro una vez desenroscado, ¿vale?, para poder liberar como una patilla que tiene dentro, ¿vale? Entonces, en mi caso, lo he hecho bastante rural. Lo he hecho con 2 chapas de cerveza y unas cuantas monedas para darle largura. ¿Vale? Si queréis ver más o menos la largura, son 3 de 20, 2, 3, 4, 5 y 5 de 10. Vamos a abrirlo otra vez.
simplemente lo pondríamos así. Lo colocaríamos ahí. Veremos que la rosca esté liberada, ¿vale? Es decir, que se haya desenroscado ya del todo, ¿vale? Que no lo hagáis cuando está ahí medio enroscado porque no vais a hacer nada, ¿vale? Y tendríamos que presionar todo el círculo hacia abajo del todo. Más o menos ya os digo, esta es la distancia. Bueno, lo pondremos así. Y vamos a intentarlo. En mi caso voy a utilizar el mismo martillo de goma, simplemente para hacer presión así, ¿vale? Para levantar desde aquí, ¿vale? Es decir, como si fuese así, ¿vale? Para hacer presión hacia abajo el todo y levantar. Abajo el todo lo que podamos. Y con esto, como veis, podemos sacar nuestro espadín de cerveza, ¿vale? ¿Qué es lo que nos estaba fastidiando? Esta patilla de aquí, ¿vale? Pero al presionar es esta la que se mete para adentro y nos deja poderlo sacar sin ningún problema, ¿vale? Hay mucha gente que este espadín lo corta, ¿vale? En mi caso no lo voy a cortar, lo voy a dejar original, simplemente porque espero no utilizarlo. Voy a comprobar ahora. Si pongo aquí un espadín, por ejemplo, de tipo S, sí me funciona y lo cambiaré por un tipo S, simplemente porque son los que yo utilizo y los conectores que tengo. ¿Vale? Vamos por allí. ¿Vale? Entonces, efectivamente, lo que es la rosca nos serviría para cualquier tipo de barril. O por lo menos, en este caso, el tipo M, la rosca del M es la misma que la del tipo S. ¿Vale? Entonces, como veis, ha sido bastante sencillo de abrir. Simplemente comprender cómo podíamos mover esa patilla y con unas pocas monedas hemos podido abrirlo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, podéis darle a like y seguir el canal. Un saludo.